Buenos días, un gusto saludarles en este domingo de Pentecostés. Eh, Estamos de alguna manera dándole cierre a todo un mes de trabajo colectivo con todos ustedes, la mayoría por lo menos de ustedes, que jueves o miércoles o viernes, según el día que nos toque en las reuniones de oración, hemos estado analizando la obra del Espíritu Santo a través del tiempo. Hicimos como 3 bloques para organizarnos nada más. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en la vida de Jesús, el Espíritu Santo en la iglesia. Y bueno, me parece que en el día de hoy yo no voy a tomar nuevamente esos textos, excepto algunos, eh, pero quiero en realidad agradecer a todos los hermanos que han estado estudiando y preocupándose, buscando más material. Algunos anduvieron hasta robando textos, mire, yo después les voy a contar, pero hoy no, acá en el culto no, en otro pero ¿vieron el libro ese, La ladrona de libros? Bueno, esto es parecido, la ladrona de textos. Después ella ya se va a confesar, así que no preciso que yo diga nada. Eh, pero lo importante de todo es el tiempo que hemos estado sensibilizados en pensar en Pentecostés. ¿Se acuerda que le llamamos camino a Pentecostés? Y hoy llegamos. Pero como siempre, lo importante es el proceso, lo importante es el camino, ¿no? Camino a Pentecostés. Camino a Pentecostés. Y aquí vamos a compartir un pequeño ayuda a memoria nada más, para ir hablando con ustedes del significado de Pentecostés, ¿no? De alguna manera. Y tenemos dos textos que los leímos en su momento, en estas semanas anteriores, que es el que está en el libro de Joel y el que está en el libro de los Hechos, Hechos 2, Joel 2. Los dos textos son el mismo texto, que habla del episodio de Pentecostés, por decirlo, ¿no? El episodio de Pentecostés. Entonces aparecen acá varias palabras, que Simón me las va a poner a todas aquí solo para, de lo que pasó en ese episodio, ¿no? En el día de Pentecostés hubo un encuentro de esa comunidad que estaba allí reunida, que vino a dar cumplimiento a una profecía bíblica que ya la había dicho el profeta Joel. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y el día ese de Pentecostés, que estaban estas 120 personas, que no sabemos si son 120 o eran más, porque si se contaban solo los hombres eran mucho más, porque seguro que había muchas mujeres, también discípulas de Cristo, y seguramente también es capaz que había niños, porque si estaban las mamás, estarían los niños, pero no lo sabemos. El número que figura en el texto es que eran 120 personas. Y allí hubo una manifestación especial de Dios, hubo viento, un viento recio, dice la Escritura, hubo fuego, eso no me lo imagino bien cómo habrá sido, pero como que hubo presencia luminosa, lenguas de fuego, hubo unción. Por eso yo ahí en esa pequeña foto que sacamos el día que preparamos la charla de Pentecostés para los jóvenes, sacamos ahí, hubo palabra también, las palabras, las lenguas de las personas que estaban allí, y eso se traduce como el bautismo del Espíritu Santo, digo, una presencia fuerte del Espíritu Santo, que si bien, como lo hemos venido estudiando, había estado presente en los tiempos anteriores, ya desde el Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice el texto, ¿no? Uno de los textos que estudiamos oportunamente. En todo el Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu Santo como parte de la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad, como Jesús es Dios y Dios Padre también es Dios. Es tres
este concepto de Trinidad, que es un concepto que no está en la Biblia escrito como la Trinidad, sí, sino que es un concepto teológico, pensando en las maneras que Dios está presente en las diferentes etapas, los diferentes tiempos. El Dios creador, el Dios encarnado, que es Jesús, y el Dios en la manera del Espíritu Santo. Entonces, podemos traer con ustedes algunos textos más. Ustedes, esto no los hemos compartido, creo, con ustedes en las veces anteriores, pero en la Biblia está completa de la obra del Espíritu Santo. También, como Cristo está en el Antiguo Testamento también, de alguna manera presente, ¿no? Y en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel dice, y pondré dentro de vosotros, dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es decir, ahí la presencia del Espíritu Santo como el que hace posible nuestro andar cristiano. Nuestro andar cristiano, si no fuese por el Espíritu Santo, no sería posible para andar en sus preceptos y para ponerlos en obra. Después tenemos otro texto más, ya pasamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, versículo 33, y aquí el que habla es Juan el Bautista, el más grande de los profetas, según dijo el mismo Señor. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tal vez deberíamos leer este texto, el versículo anterior, disculpen, para que dé más claridad. Vamos a leerlo para que dé más claridad. Yo también tengo la Biblia acá en la mano, hermanos, porque me cuesta un poquito estar todo el tiempo con la computadora. Leímos el 33, pero el 32 dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí está la Trinidad, ¿no? Lo estudiamos junto con los hermanos también en los textos. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, se refiere al Dios Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí Juan está diciendo que el Señor Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Después nos vamos al libro de los Hechos, y este es el texto que siempre usamos, que decimos que el Espíritu Santo, dentro de la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da poder, ¿no? Nos da un poder nuevo, no el poder que de repente uno aspira como, digamos, como ser humano que es, o como dentro de lo que podríamos llamarlo como una cuestión carnal, ¿no? Que quiere tener poder para salirse con la suya, o para, digamos, actuar de determinada manera. Este poder es diferente, porque es un poder venido del Espíritu Santo para ser testigo. Ser testigo quiere decir hablar, decir, aquí en Jerusalén, que era la ciudad donde estaban, en Judea, que es más amplio, en Samaria, que es más amplio, y hasta el último de la tierra. Es decir, ¿para qué nos sirve el Espíritu Santo? Bueno, estos textos ya los leímos. ¿Y qué quiere decir Pentecostés? Bueno, Pentecostés, para empezar, es una fiesta judía, ¿no? Que se celebra 50 días después de la Pascua. ¿Se acuerdan que la Pascua es un evento de emancipación y de liberación del pueblo judío, ¿no? La salida de Egipto rumbo al desierto, y la Pascua es el acontecimiento cuando mueren los corderos y la sangre puesta en el dintel de la puerta libera a los hijos del pueblo de Israel de la muerte, y se da la liberación, ¿no? El pueblo sale de Egipto, sale. Ese evento, el primer día de la Pascua es ahí, y a los 50 días de haber salido,
la llegada al Sinaí se produce 50 días después. Ahí es otro evento de Pentecostés, digamos, que se celebra la llegada al Sinaí del pueblo judío, su constitución como pueblo, podríamos hasta decir. Después también es una fiesta, la fiesta de la cosecha, que estas eran fiestas que de alguna manera ya existían en diferentes pueblos, pero esta es la fiesta en que el pueblo le agradecía a Dios por los frutos de la cosecha, los primeros frutos de la cosecha. Entonces, cuando el grupo de personas estaban en Jerusalén, una cantidad de personas que estaban por esta festividad, la fiesta de la mies y la fiesta de Pentecostés, digamos, como los 50 días y la llegada al Sinaí, allí estaban muchas personas, digamos, que eran de diferentes lugares, y también estaban los discípulos de Jesús y, digamos, la incipiente iglesia. Todavía la iglesia no había nacido, ¿no? Y allí es cuando se produce la manifestación del Espíritu Santo que acabamos de pensar juntos, el nacimiento de la iglesia. Así que Pentecostés es una fiesta múltiple, por decir, ¿no? Es decir, dentro de la liturgia cristiana tenemos 3 fiestas importantes, ¿no? Hacemos el pesebre, celebramos la Navidad, también esta fiesta, por supuesto, ha sido tomada fuertemente por el comercio, ¿no? La fiesta de la familia, se dice acá en Uruguay, ¿no? Pero es el nacimiento de Jesús. Después la Pascua, uno le pregunta a los niños de la Pascua y la mayoría nos dice que, bueno, el asunto del huevito de Pascua, y bueno, todo bien también tomado por el comercio como el día de que comemos el huevito de Pascua, pero en realidad es una fiesta de libertad, de liberación. Y Pentecostés es la fiesta del nacimiento de la iglesia, casi nada. Así que hoy tenemos una celebración muy importante, muy importante. Y en esta fiesta yo quería recordar Pentecostés de esta manera, creo que yo lo hice una vez en la iglesia, en el Panteón de Agripa en Roma, que es un templo, digamos, que fue cedido al cristianismo, pero que era un templo pagano, es un templo como aparte de ser muy magnífico, uno mira para arriba y ve ese orificio, que creo que se llama óculo, un ojo, digamos, que uno ve la luz del sol, ve el cielo, porque no tiene vidrio, sino que es un orificio, y uno ve entrar la luz del sol ahí, y es un edificio circular, es un templo circular, que es católico, se usa para misas, ¿no? Pero en algún momento, yo no sé si creo que sí que fue en este siglo, no sé cuándo fue, se les ocurrió el día de Pentecostés de alguna manera hacer de esta festividad algo especial, y tiraron, como ustedes ven en la foto, rosas, pétalos de rosa por ese óculo, y los pétalos de rosa caían al piso, digamos, de alguna manera simbolizando las lenguas de fuego, simbolizando la obra del Espíritu Santo. Quería traerlo porque fue como una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención cuando nos describieron este hecho, y bueno, después conseguí algunas fotitos para mostrarles, ¿no? La presencia del Espíritu Santo a la manera de los hombres, digamos, porque en realidad la presencia del Espíritu Santo es mucho más fuerte que los pétalos de rosa, y los pétalos de rosa en realidad no hacen nada en una persona, pero la presencia del Espíritu Santo transforma a las personas, hermano. Entonces, esta es una manera de ver el Espíritu Santo, bueno, digo, vamos a recrearlo, pero en realidad, si lo queremos recrear, hagamos la recreación de la manera real, es decir, que el Señor entre en nuestras vidas, revolucione nuestras vidas, cambie nuestra manera de ser, dé vuelta a nuestras vidas, nos dé nuevas lenguas, cambiemos la manera de ser y estar en el mundo, ¿no? Esa es la obra del Espíritu Santo, es mucho más que los pétalos de rosa. Entonces, para ir terminando, hermanos, no sé si no me pasé en el tiempo, disculpen que estoy bien en el tiempo, a ver si alguien me dice algo, pero Simón me dice que sí con el dedo, capaz que se me fue el tiempo. Pero una cosa que yo quería reflexionar con ustedes es que la presencia del Espíritu Santo,
así como la presencia de Jesucristo fue, digamos, tenida menos por algunos, este es el hijo del carpintero, cómo de Nazaret va a salir algo bueno, bueno, que ese mismo hecho lo llevó a la muerte, ¿no? De que Jesús no... Si usamos la palabra de los adolescentes, podemos decir, bueno, fue ninguneado por muchas personas, ¿no? Especialmente el pueblo teológico, el pueblo religioso, ¿no? Los fariseos, los saduceos, la élite religiosa, de alguna manera, se burlaba de Jesús y no lo consideró, y hasta el día de hoy los judíos, obviamente, no lo han considerado a Jesús como hijo de Dios. Y al Espíritu Santo le pasó lo mismo, ¿no? Y le pasa lo mismo hoy. Es decir, que estos están borrachos, estos están ebrios, estos son los revoltosos, y entonces la obra del Espíritu Santo se quiere como acallar, también, antes y ahora. Es decir, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo obra, el Espíritu Santo da poder, y el Espíritu Santo nos ayuda a ser mejores personas. Yo en este pequeño círculo que hicimos, con las fotitos es el Espíritu Santo como unción, como obra de Dios, como Dios mismo, el Espíritu Santo que hizo posible la resurrección de Cristo, y el Espíritu Santo que también nos dice, hagan memoria de mí, cuando Jesús nos dice, hagan memoria de mí, también en la cena, en la celebración y en la iglesia está presente. Es decir, el Espíritu Santo es quien le dio, vamos a decir, el puntapié inicial a la iglesia, que fue en el día de Pentecostés, la presencia fuerte del Espíritu Santo. Y leemos otros textos, que yo voy a tratar de leerlos de mi propia Biblia, aparte de los que leímos. Hechos 2:4 dice, discúlpeme un poquito, Hechos 2:4, 2:4, aquí lo tengo, minuto, téngame paciencia, hermanos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Es decir, lo que dijimos al principio, fuego, palabra, unción, viento, cosas que pasaron, ¿no? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y seguimos en el libro de los Hechos, que uno quiere saber del Espíritu Santo, tiene que leer Romanos 8 y el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos, empezando por el capítulo 1, todo. El capítulo 8 del libro de los Hechos, miren un poquito, 2:4 ya se lo leí, ahora voy al capítulo 8 del libro de los Hechos, y dice así, capítulo 8 del libro de los Hechos dice, 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, vieron que ya había caminado el Evangelio, ¿no? De Jerusalén ya estaba en Samaria, acá en el mismo libro de los Hechos, en el mismo tiempo, contemporáneamente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, entonces enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo en ellos ya había obrado, porque ellos se habían convertido y habían sido bautizados, pero no habían recibido algo nuevo, que es a lo que se refiere el bautismo del Espíritu Santo. Y después, en el libro de Corintios, un último texto para ir cerrando, hermano, no se vayan, el último texto que dice, en Primera de Corintios 4:20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Este texto es fuerte. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero no en poder de las personas, sino en el poder de Dios, agrego yo, que no está aquí, esto que lo estoy diciendo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermanos, feliz Pentecostés, que Dios les cuide, que Dios les guíe, que Dios les llene, que el Espíritu Santo esté en sus vidas, que sean renovados por el Espíritu Santo, que Dios les dé santidad. El fuego simboliza purificación, ¿no? Las lenguas simboliza la presencia del Señor en la persona de alguna manera sobrenatural.
Yo uso aceite a veces para simbolizar la unción del Espíritu Santo como la bendición de Dios especial. Y bueno, que este día sea lleno del Espíritu Santo para todos ustedes, que puedan testificar, ser testigos aquí, allá y más allá, como dice el texto de Hechos 1:8. Que Dios les bendiga muchísimo y es un gusto y un honor estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Amén.